Hablando de las Prielas, ¿qué pasa ahí? Es un abogado como yo, con una diferencia, que él ha sobrepasado todos los límites de la ética. 2 días antes de mi lanzamiento, el señor Andrés Hidárraga sacó una noticia que mi esposo se había apropiado, y no contratado, sino apropiado de 2 billones de pesos del Estado. Es más, ni siquiera 2 billones, manejó 4 billones al año. Y va a tener que explicar en la corte, ante un juez, cuáles son los contratos que mi esposo se apropió. Me molesta mucho que sea tan ridículo de atacarme porque soy abogada de criminales. Lo dice el rey de los abogados de los criminales. Defendió a Gustavo Petro, que después dijo que lo engañó. Defendió a Piedad Córdoba, después dijo que lo engañó. Ha defendido la adopción para homosexuales, después dijo que eso era terrible. Ha dicho que es ateo, y ahora resultó que no. O sea, para mí es una extrema incoherencia. Si las encuestas dicen que llegarán a segunda vuelta Cepeda y él, ¿a quién apoyarías? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del canal El Cambio de Guardia. Hoy me encuentro en la ciudad de Bogotá para hablar con Sondra McCollins, que es candidata a la presidencia de Colombia y además es penalista, abogada penalista con más de 30 años de experiencia. Sondra, ¿qué tal estás? No me ponga tantos, no he llegado a los 30. Perdón. Pero sí, más o menos. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer. Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Bien, aquí alistándome para el combate, para mostrar una propuesta fresca, diferente, Vale. Una verdadera propuesta fuera de la caja y fuera de lo tradicional. ¿Qué te lleva a meterte en esta carrera presidencial? Bueno, este es un proyecto que comencé hace unos años. Sí, la verdad, tengo que confesarlo, antes había sido una completa idiota, es decir, nunca me interesé por lo público, hasta que me convertí en abogada en los Estados Unidos. Cuando empecé a trabajar para los inmigrantes colombianos, tenía un par de proyectos que necesitaba apoyar para mejorar la condición de los colombianos en el exterior. Me fui hasta Washington, tengo algunos amigos allá, presenté mis propuestas, les pareció interesantes, pero me dijeron, esto tiene que ir acompañado de un tema diplomático porque pues es un tema político. Tienes que ir a Colombia, buscar apoyo y de allá debe venir el tema de las propuestas. Entonces me regresé para Colombia, eso fue a mediados del 2021. Y pues a los políticos a ninguno les interesó mis propuestas, entre esas un tema que ahorita está muy de moda que se llama lista Clinton. Ajá. Entonces pues no, eso era prácticamente tabú, todos los políticos me cerraron la puerta a la cara hasta que uno me dijo, ¿y por qué no te lanzas tú? Hay una curul para los colombianos en el exterior y puedes tratar de ser pues la representante y ahí sacan los proyectos. Entonces eso hice. Me tocó buscar una curul, me tocó buscar el aval porque esa específica curul no se puede ni por firmas ni independiente, tiene que ser avalado por un partido que ya tenga personería jurídica. Así que empecé pues todo ese proceso de conocer los partidos, de hablar con todos, a ver quién me abría la puerta. De todas mis propuestas, el único que decidió apoyarme, entre comillas, fue el Partido Conservador. Ajá. Me quitaron todas las propuestas que yo tenía, solo me dejaron la de la reforma consular. Entonces, y me tocó hacer campaña dentro del partido, me hicieron a un lado todo el tiempo, las mujeres ahí no tienen mucha cabida. Entonces finalicé el proceso y dije, si quiero hacer esto de verdad, tengo que hacer mi propio camino, no depender de ningún partido y organizar algo nuevo. Entonces creé un movimiento que se llama el Partido Digital Colombiano, que es lo que está respaldando esta candidatura y lo que espero que algún día sea una realidad para poder generar una nueva forma de hacer política, que además es lo que hay hoy en el mundo, ¿no? La digitalización de la democracia o la democratización digital para que todo el mundo tenga acceso directo al Estado, a las propuestas, a la dinámica del servicio público. Y mencionas Partido Conservador, o sea, ¿cuál, dentro de los dos espectros ideológicos, dónde te encuadras tú? Bueno, yo trato de estar más en el centro, pero indiscutiblemente estoy más hacia el centro derecha, ¿sí? Vale. Aunque cuando tú te ubicas en el centro, no en el centro estático como algunos candidatos que llevan toda la vida en el centro, no, sino en la mitad para avanzar. O sea, mi idea es avanzar desde el centro. ¿Qué permite eso? Pues coger cosas que sirven de aquí y de acá. Yo tengo una propuesta con 5 puntos específicos que si tú la miras desde el punto de vista de la seguridad, vas a decir que estoy ubicada en la ultraderecha. Pero si miras desde el punto de vista de mi verdadera inclusión, que es el punto 5, pues vas a decir que estoy ubicada en la ultraizquierda. Realmente tengo cosas de los dos, porque es que no creo que los partidos en Colombia, no sé si en el mundo, pero analicemos Colombia, ninguno de los partidos de Colombia que se dicen ser de izquierda o derecha son puros. Ya. Todos tienen cosas unos de los otros. De hecho, escuché hace unos meses a María Fernanda Cabal acusando al mismísimo presidente Uribe de tener un corazón mamerto. Entonces, pero porque tiene cosas sociales.
¿sí ves? Ya. Entonces, no creo en las purezas de ideología, pero sí creo que te puedes ubicar en un centro que te permita avanzar y coger cosas de los dos lados. Pero mi inclinación siempre ha sido centro-derecha. Vale. Y has mencionado la lista Clinton. ¿Cómo has trabajado en lo de la lista Clinton y qué es, básicamente? Bueno, yo llevo alrededor de unos 15 años, un poquito más, trabajando en el exterior, temas de derecho. Y entre esos, pues, mucho en tema de lista Clinton, es una de mis especialidades. Entonces, una de las críticas que siempre he hecho es que para los americanos existen unos procedimientos, el due process, para meterte y para excluirte. Es decir, antes de ingresar a un ciudadano norteamericano a la lista Clinton, le hacen una entrevista, le hacen unos seguimientos, le verifican unas cosas y luego sale una resolución diciendo lo incluimos o simplemente no lo incluyen. Para el colombiano no. Es un informe o de la Policía Nacional de Colombia que se la pasan al director de OFAC aquí en la embajada, o un informe de una entidad, ya sea de cualquiera de los organismos de las agencias federales, ya sea DEA, FBI, etcétera, donde simplemente pasan una información sin verificación, sin contrastar esa información con la persona implicada. Ajá. Y te incluyen y ya. Y no hay un proceso para sacarte. Entonces, inicialmente cuando se crea, que ya vamos a cumplir 4 décadas de esto, se crea para castigar comercialmente a quienes sean los enlaces o las personas que ayuden a terroristas o lavadores de activos, y hoy día narcotraficantes, que no los pueden procesar directamente porque no tienen las pruebas suficientes para un proceso, pero sí tienen suficientes probabilidades de que son enlaces o son el grupo armado o el grupo comercial o el grupo financiero. Es una muerte comercial a nivel mundial, pues que solo funciona en el occidente, porque ya. En Asia no. Y mencionas la seguridad, un tema capital. O sea, ¿cómo de importante es en tu campaña o en ti, en lo que tú ves de Colombia, la seguridad? Es muy importante, aunque en las últimas encuestas pensé que el tema de seguridad para los colombianos, para el común de la gente, iba a estar como en el primer lugar, y no. Tenemos otras preocupaciones más grandes que la seguridad, pero la seguridad para mí es prioritaria. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo vas a avanzar con un tema económico? ¿Cómo vas a garantizar que inversionistas van a tener dinero acá a Colombia si no vamos a tener el respaldo concreto de que van a poder tener sus inversiones sin que los extorsionen, sin que no van a ser secuestrados, que no los van a balear, que no van a tener problemas de seguridad? Entonces sí, la seguridad es vital, y en este gobierno, desafortunadamente, la policía y el ejército han sido los que más han sufrido. O sea, han descabezado gente con mucha experiencia, y no hay inteligencia, desmontaron la inteligencia, no tenemos una política clara de cuál es el manejo de la seguridad, excepto porque con la reunión de Trump con el presidente Petro, pues ya prácticamente lo obligaron a tomar acción, y ya hemos hecho un par de bombardeos y ya se han tomado acciones contra el Clan del Golfo, ELN, etcétera. Sí. Dentro de lo que es la seguridad, ¿cuál sería tu medida, la primera medida que tomarías, nada más entrar en la presidencia? Nosotros tenemos un plan que estamos proponiendo, que lo pueden conocer en todas mis redes sociales y en mi página web, @sondramccol o sondramacollins.com, y una de las cosas más importantes es la tecnología. Lo que 100 hombres pueden hacer, se puede hacer con un solo aparato de tecnología, con drones, con satélites de baja densidad, de baja órbita, con cámaras del cuerpo, o sea, body cam, que permitan, primero, controlar también la policía, porque desafortunadamente en los últimos años pues hemos visto un incremento de la corrupción en los organismos de seguridad, y eso también hay que controlarlo. Entonces, la tecnología es uno. Y el segundo punto, que es muy específico, es que vamos a proponer un enlace entre la Superintendencia de Vigilancia, que es el sector de la seguridad privada, que hay 450.000 hombres capacitados, vigilados, controlados, que pueden ser el primer anillo de seguridad de apoyo para la policía en las zonas urbanas. Vale. Tema de cárceles. Porque yo te he visto en redes sociales hablar del tema de las cárceles, el tema de la reinserción. ¿Cuál sería tu propuesta? Yo tengo una propuesta, que ese es mi eje central de campaña, por mi experiencia, porque conozco los dos sistemas, el sistema colombiano, el sistema americano y otros sistemas más a nivel internacional. Y tuve la oportunidad de compartir en estricto sentido en el tema carcelario con el sistema que implementó Bukele en El Salvador. Entonces, con base en todo este conocimiento, estoy haciendo una propuesta que se llama Reestructuración Judicial 360, en todos los aspectos. Vale. Uno es la estructura.
Nosotros cometimos graves errores cuando hicimos el cambio de justicia de instrucción criminal antes de 1991, creo que no habían nacido. Yo había nacido ya. Sí, bueno. Pero gracias. Pero por ahí. Y nosotros trajimos un sistema de partes, pero no creamos las partes, metimos todo en la rama judicial, que eso fue un grave error. También porque siempre vivimos del miedo, entonces no queríamos darle tanto poder al presidente de tener el ente investigador. Entonces lo metimos en la rama judicial, pero si tú analizas en estos últimos años, o sea, desde que se creó, la fiscalía no tiene padre. La fiscalía es un cuarto poder solo, o sea, realmente ni lo manda la presidencia ni lo manda la Corte Suprema de Justicia, porque los fiscales además se creen presidentes. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo nombra el presidente, la terna es del presidente, pero quedó en la rama judicial. Entonces los fiscales tienen mucha más fuerza, más poder y mucha más forma de manipular que los mismos jueces. Entonces el sistema se convirtió en un sistema político. Nosotros tenemos una justicia politizada desde el principio. Eso hay que arreglarlo. Porque el ente investigador debe ser solo eso, un ente investigador. Quienes deben tomar el poder de la justicia es la rama judicial. Ellos son los que deciden si este tiene la razón, que es el Estado, a través de la fiscalía, o este que es el ciudadano, a través de su defensor, para que haya unas verdaderas partes. Aquí no existe eso. Vale. Lo otro que tenemos que cambiar es nuestro sistema súper garantista. Venimos de una corriente dogmática de Ferrajoli, que significa que es muy protectora, ¿sí? Entonces creamos el sistema penal de acto. Te juzgan por lo que haces, no por quién eres. Por eso tenemos tanta reincidencia. O sea, ¿cómo es posible que tenemos gente que la hemos juzgado 10 veces por los mismos hurtos? O hurto, después homicidio, después esto. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay una verdadera resocialización porque el sistema no te persigue a ti, sino lo que haces. Entonces hay que migrar a un sistema penal de autor que es más complejo, que es más agresivo, que viene en primera ofensa, segunda ofensa, tercera ofensa, haciendo una variación de las penas. Vale. Entonces, pues ahí si tú te pasas por encima del Transmilenio, que es una pendejada, pues tienes capacidad de hacer daño porque estás infringiendo la ley. Esa es una primera ofensa. Si ya la segunda ofensa es un hurto, pues ya el tratamiento es otro, ¿sí ves? Entonces eso hay que cambiarlo. Después viene el tema carcelario. Tenemos que hacer una transformación de las cárceles, pero no del establecimiento como tal, sino del sistema como estamos manejando el INPEC, ¿sí? ¿El INPEC qué es? El INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario. Nosotros tenemos una guardia que es una guardia que no tiene ninguna característica especial. Entonces son 17.000 funcionarios los que cuidan los presos y 8.000 son aforados en sindicatos. ¿Cómo manejas tú eso? Tienes que darle un régimen especial, ¿sí ves? Eso hay que hacerlo. Las cárceles hay que modificarlas. Yo no creo en hacer más cárceles porque tenemos demasiadas. Tenemos 168 cárceles nacionales y más de 500 cárceles entre distritales y municipales. Con eso es suficiente, pero son ineficientes. No es que falten, es que hay que arreglarlas. Después viene la resocialización, porque una persona que está en la cárcel pues tiene que pagar su cárcel, tiene que cambiar su forma de actuar, tiene que tener una nueva oportunidad, tiene que tener claro para dónde va y además tiene que sostenerse, ¿sí? Porque nosotros tenemos que hacer que el preso sepa que está preso y eso le debe costar, pero no, están cuidados, tienen salud, tienen dormida, tienen vigilancia, aparte trabajan para ellos en la delincuencia. Eso hay que resolverlo. Y por último, que cierra el 360, es la reinserción. El Estado tiene que estar donde el privado no está. Y si el privado no está obligado a contratar una persona que viene de la cárcel, un ex convicto, pues el Estado sí tiene que garantizar eso, porque entonces van a volver a reincidir. Entonces hay que hacer todo un programa para garantizar que van a tener un trabajo, que van a estar vigilados, que van a estar en control permanente y no que vuelvan a reincidir. Tenemos 80% de reincidencia en Colombia. Entonces esa es mi reestructuración, pues los puntos específicos están en mis redes y el programa pues ha estado estudiado por algunas universidades, incluso hicieron una publicación de mi propuesta en una universidad de México y en una revista especializada académica. Pero claro, hablas de reinserción, o sea, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Quién va a pagar que el preso que sale de la cárcel sea contratado por una empresa? No, es que es ahí donde el Estado debe tener una política pública, ya sea o en entidades que se creen para precisamente darle trabajo, ya sea social, ya sea en medios de transporte o generando políticas tributarias que permitan que la gente que tenga uno o dos exconvictos pues tengan algún beneficio.
nos cuesta más mantener los presos. Nosotros gastamos al año 500.000 millones de pesos en los 104.000 presos que tenemos. Créeme que nos cuesta más. La reincidencia cobra vidas, cobra un rubro muy importante en el presupuesto nacional y aparte de eso genera más violencia. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta y sí debe haber una política pública que permita la reinserción de los 100.000 o los 50.000 o los 30.000 presos que salgan a la calle, que la idea es que cada vez sean menos, no que llenemos más cárceles con más gente, ¿no? O sea, debe haber un programa de resocialización a la vez que un programa social que permita que no haya más delincuencia. ¿Cuál es la población reclusa en Colombia? 104.000 presos. 104.000. Sí. Tiene una población de 50 millones. Sí. No está mal. No está mal. Pero no todos los que están en la cárcel deberían estar y no todos los que deberían estar están. Ya. Me parece que me suena esa historia. Entonces, el modelo Bukele, modelo Milei, de que los presos tengan que trabajar para financiar. Modelo Bukele son muchas cosas. Sí. Entonces tengo que decir que cogí algunas cosas. No todo lo que ellos tienen sirve porque, primero, la población de Salvador es distinta a la nuestra. ¿Sí? Segundo, la criminalidad es totalmente diferente. Nosotros aquí tenemos bandas criminales, ellos allá tienen hordas de familia, o sea, es muy distinto pertenecer a una mara a pertenecer a una organización criminal en Colombia. Entonces, el tratamiento es otro, porque además la forma como se neutralizaron y se capturaron también pues, fue otra, precisamente por su condición de familia. Sí. Pues hay cosas que se pueden copiar, otras que no, ¿sí? Pero en el análisis que hice, copié lo mejor, como por ejemplo el régimen especial para los guardianes, que no se pueden sindicalizar, que no pueden socializar con el preso, que tienen que tener todas las ventajas y los privilegios para que no se dejen sobornar, pero también los controles, ¿sí ves? Vale. O sea, hay varias cosas que podemos hacer. Lo del tema de cero ocio ya está, eso lo hizo Giovanna Bahamón, hay 2 leyes en Colombia sobre cero ocio que ya se sancionaron, sino que aquí en Colombia hemos hecho de todo el sistema judicial, incluyendo el penitenciario, un Frankenstein. Entonces todo está por aparte y pegado. Tenemos que hacer un sistema que sea integrado, que cada uno cumple una función específica como un círculo de calidad. Porque si no, pues no funciona. Esto va por aparte, esto va solo, esto va aparte. ¿El cero ocio que has mencionado qué es? Es que los presos tienen que tener actividad dentro de la cárcel, ya sea estudiar o trabajar, para que no tengan tiempo de ocio y así no tengan que estar delinquiendo desde la cárcel y salgan a tener una nueva oportunidad, las segundas oportunidades. Vale. Tema de Gustavo Petro y su lema cuando ganó las elecciones de el gobierno del cambio, creo que era. Claro que ha sido el gobierno del cambio, 65 ministros llevamos ya, históricamente el gobierno que más ha hecho cambios. No hay estabilidad, todo lo que prometió pues se quedó, las pocas cosas que ha hecho van en el 2 o el 3% de ejecución y pues las otras se han quedado solamente en palabras y en excusas. Eso es lo que ha pasado con este gobierno, desastroso. 2 cosas que me preocupan muchísimo, que no se había visto nunca antes, era el clientelismo que estamos viviendo en 2 entidades que históricamente han sido muy técnicas, que son Aeronáutica Civil, que es un desastre, eso puede ser hasta un daño terrible para la sociedad, donde por una persona poco técnica, sin conocimiento, esté al mando de una entidad de estas y se caigan los aviones, por ejemplo. Sí, porque lo pusieron ahí fue para contratar, para meter clientelismos, cosa que no había pasado nunca. O sea, en un mes hicieron casi 1 billón de pesos en contratación de contratos de prestación de servicios. Eso es ridículo. Y el otro es Ecopetrol. Allá se contrataba a la gente por su hoja de vida, porque era técnico. Ahora no, ahora lo mandó fulanito, lo mandó el otro, el senador de aquí. O sea, terrible. Pero pues ya vamos a terminar, gracias a Dios. Inseguridad. Es algo que ha aumentado. Pero por supuesto, pero no solamente en este gobierno, ya veníamos así desde pandemia. O sea, en los últimos 5, casi 6 años, la curva de crecimiento de criminalidad aumentó muchísimo y pues no se han tomado las medidas del caso para neutralizarlas. Hay que tomar acción. ¿De dónde viene la delincuencia en Colombia? De muchas partes, y lo sé por mi experiencia. Hay 2 clases de delincuencia. Digamos que vamos a meterlo en 2 grandes masas. El que delinque por necesidad, que porque no tiene otra opción o porque no tiene que comer o porque eso es lo que hace todo su pueblo, la gente de su zona, etcétera, y el que delinque por placer o porque eso le genera adrenalina. Y he tenido los 2 casos. Ya. Pero la mayoría en Colombia es porque no hay otra oportunidad, porque no hay nada que hacer, porque en su pueblo su referente es el jefe del clan, del grupo, de la disidencia, que llega en camioneta con mujeres, con plata. Esa es la referencia que tienen. Entonces, pues, desafortunadamente también un poco de falta de educación, pero sí, es más por el tema de necesidad.
Pero ¿no crees que quizás muchos de estos grupos se nutren porque el Estado no llega a esas zonas? Pero total, por supuesto. Pero mira, hay una problemática muy diferente que no viven en otros países. Hay zonas del territorio colombiano que son tan alejadas y tan inhóspitas que en esas zonas pues se han metido los grupos y que ellos son el Estado. ¿Sí? Y esa gente protege a estos delincuentes, porque ellos son los jueces, ellos son los que ponen orden, ellos son los que resuelven los problemas y están ahí de manera permanente y de inmediatez, cosa que no está el Estado, ¿sí ves? Sí. Entonces, por eso es tan difícil entrar a ciertas zonas, porque la misma población protege a la gente. Ahora, es distinto donde está el Estado, donde hay presencia y donde esta gente quiere entrar porque es ruta de narcotráfico o porque por ahí pues pueden hacer sus maldades o tema de minería ilegal, o sea, es diferente, ¿sí? Pero son más o menos las dos situaciones en las que se vive la violencia en las diferentes zonas del país. ¿Cómo se llega a estas zonas? A través del Estado. O sea, ¿Colombia va a tener que recaudar más impuestos para intentar llegar a esas zonas o cómo lo vais a hacer? Yo realmente creo, y lo creo genuinamente, que nosotros tenemos demasiados impuestos. Somos el 11º país en el ranking de impuestos para empresarios para poder generar riqueza. Es muy difícil, o sea, estamos entre los que más cobran para generar impuestos y nosotros podríamos generar ingresos adicionales si tuviéramos control con la explotación minera. Somos un país muy rico, pero el 82% de los recursos naturales los explota la delincuencia, lo que significa que no hay ningún tipo de impuesto. Vale. Y los están sacando por Venezuela, o sea, la plática se queda allá, porque no sé cómo están haciendo, pero allá sí les legalizan, tienen refinería de oro y es oro colombiano que sale con refinería venezolana. Entonces allá sí están pagando los impuestos. ¿Cómo? No sé, pero aquí no. Entonces ahí hay un billete que se va. Aparte de eso, nosotros tenemos una riqueza en temas de explotación petrolera y gasífera que no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo no porque este gobierno haya dicho que no, porque sí están haciendo las exploraciones, pero hay una desconexión entre el Ministerio de Minas y el del Medio Ambiente. Entonces han invertido una cantidad de plata en Comodo y en los otros que están haciendo de los yacimientos de gas en la costa, sí, offshore, pero llevan años esperando las licencias del Ministerio de Ambiente. Entonces, o sea, como que fueran dos estados diferentes. ¿Y por qué existe esta desconexión? Pues porque no hay un jefe realmente ahí poniéndole orden a esto. O sea, todo el mundo en este gobierno hace lo que se le da la gana. Todos mandan, todos son presidentes, todos resuelven y ejecutan y hacen lo que quieren. O sea, ¿no tiene que ver con algún tipo de agenda verde o proteger el hábitat de Colombia? Pues si fuera así, entonces no habría programas de explotación, ¿sí es? Hubieran parado la explotación, pero invierten millones en la explotación y cuando van a hacer toda la gestión de sacarle el provecho a ese proceso, pues paran de la misma agencia, o sea, de otra entidad, pero del mismo Estado. Entonces, no hay una política clara de nada de green ni nada, eso es más para vender populismo, porque sí se están haciendo las cosas, sí se están invirtiendo, sí se están adjudicando diferentes pozos, diferentes zonas de explotación minera, diferentes zonas de explotación petrolífera, pero no avanzan. ¿Por qué? Pues porque son malos para ejecutar, la verdad. Ya. Las personas me han dicho que te pregunte sobre el tema de las inundaciones en el norte. ¿Cómo podríamos solucionar eso? Bueno, se supone que para eso está la Unidad Nacional para el Riesgo, pero pues la usan para otras cosas. Mira, eso no es que de la noche a la mañana apareció la inundación, ¿sí? Eso está medido, nosotros somos un país tropical, donde no están las diferenciación de las seasons, de las estaciones diferentes del año, pero sí existe el invierno, sí existe el verano, sí existe la sequía, o sea, no marcadas como las estaciones, pero eso es muy fácil de prever, son cosas que lo llaman a emergencias porque no lo previeron, pero eran previsibles, ¿me entiendes? O sea, es falta de gestión, es falta de tener gente técnica, ponen ahí personas que no tienen ni idea de los cargos y pues si no tienes el conocimiento es muy difícil pedirle peras a un olmo, o sea, simplemente van resolviendo lo que va pasando. Y sí, mucha gente ha estado damnificada con el tema y pues salen a resolver pañitos de agua tibia como cuando en su momento, no sé si conoces Barranquilla, existían los arroyos. Vale. Eso ya no existe. O sea, los arroyos sabían que cuando llovían venía el arroyo, pues resolvieron lo de los arroyos, sigue lloviendo, pero ya no hay arroyos. ¿Sí ves? Es lo mismo. ¿Arroyos te refieres tipo una riada? Claro, en las calles, o sea, venían los arroyos que se llevaban las casas, la gente, los
los carros, eso ya lo resolvieron, porque era un tema estructural. Tenían que hacer, ya sabían que cada cierto tiempo vienen las lluvias, pues arréglelo. Bueno, ya lo mismo sabemos con este tema del invierno. Y antes has mencionado, bueno, dos cosas. La primera, ¿qué te parece que dos ministros de Gustavo Petro estén en prisión preventiva, por lo que tengo entendido? Esa es la primera parte de la pregunta. Bueno, pues creo que vienen más, porque además tenemos una fiscal que está pedida en extradición, o sea, tenemos otro que también está pedido en extradición, que fue ministro de Defensa. Pues creo que vendrán más, ¿no? Esa es la idea, y esperemos que pase el tiempo rápido, porque se me ha hecho eterno este gobierno, muy eterno, pero pues, sin embargo, tengo fe, porque sé que Colombia es un país hermoso, con gente linda, que le sigue poniendo el alma a todo lo que hace, y no todos son malos, o sea, habrá funcionarios que son de carrera, que están ahí toda la vida, que no los dejan actuar, pero cuando llegue un buen gobierno, pues esperemos tener unas mejores condiciones para el país. Sí, pues me imagino que todos esos procesos, incluyendo la del hijo del presidente Petro, y creo que viene un camino, una investigación para el hermano, pues se resuelvan lo antes posible. Y la segunda parte de la pregunta era, que no sé si está muy relacionada con esto, pero es, antes has hablado de impuestos, y el otro día yo estuve en una manifestación que organizó, creo que el gobierno de Petro, a favor del salario mínimo vital en Colombia. Y había personas que me decían que era una buena oportunidad para los trabajadores, y tú acabas de decir que hay que bajar impuestos. O sea, ¿cuál es tu posición en cuanto al salario mínimo vital? Que el salario mínimo vital es para 2.5 millones de colombianos, ¿sí? Estamos resolviendo, o sea, estamos a la mediocridad, yéndonos a la base, en vez de pensar en que hay que generar 2.6 millones de empleos más, en vez de generar opciones para que los profesionales no se tengan que ir del país a trabajar a otros países. Estamos es como dándole pañitos de agua tibia a una situación que necesita alguien técnico, que pensé que iba a ser este gobierno porque es un economista, se supone, pero no. Porque dar la solución como que, ay, este es el mínimo vital y poner, sí, o sea, pueden ponerle 2 millones de pesos, 10 millones de pesos al mínimo. Ok, ese es el mínimo, pero todo va a subir igual. O sea, eso es una falacia, eso es una mentira, eso es un engaño para la gente. Pero ellos no son los que realmente necesitan ayuda, porque los que necesitan ayuda son 12 millones de colombianos que viven en la informalidad, que ese mínimo sí les afecta. Porque ese mínimo es el rasero con el que ellos tienen que empezar a vivir, porque sus gastos son esos. Y yo conozco gente, nomás el señor de la esquina que vende los aguacates, que todos los días lo veo. Él nunca llega ni al mínimo, y ahora menos, pero ahora sí el transporte le vale más, todo le vale más, entonces, pues, desafortunadamente la situación no mejora con eso. Pero, pues, por lo menos es un alivio para 2.5 millones de personas. Yo hablaba el otro día con estudiantes y les decía que si esto podría ponerles en una situación de desventaja. Ellos me decían que no, y yo les explicaba que cuando tú accedes al mercado laboral siendo un estudiante y estás compitiendo con gente que ya tiene experiencia, si el empresario tiene que pagar a los dos lo mismo, ¿el empresario a quién va a contratar? Pues al de experiencia, obviamente, a menos que haya una política tributaria que te permita algún incentivo. O sea, uno tiene que darle opciones al empresario para que eso sea beneficioso. Por ejemplo, hay una ley que dice que tú vas a tener unos puntos adicionales si haces licitaciones con el Estado, si tienes gente con movilidad reducida. ¿Sí ves? Ahí ganas puntos. Entonces, hay un incentivo, pero pues hay que generar todo el ambiente para poder que eso funcione. Porque, por ejemplo, este gobierno hace las cosas sin estructura, o sea, sin articular unas cosas con las otras, porque ya sabemos que hay una ley que ya está, que previamente existía, donde dice que las casas la vivienda de interés social se define con el salario mínimo. Y si pensaban que subiendo el salario eso nos iba a afectar, pero pues a ver, lean la ley, ahí está. Tocaba hacer primero un cambio en esto, de las viviendas, para que esto no se afectara, pero eso proporcionalmente, directamente afecta el precio de la vivienda bis. Entonces, lo que antes costaba 160, ahorita vale 205 millones. ¿Sí? Pues más difícil de acceder, ya, aunque usted gane más, pues eso también aumentó proporcionalmente. Y pues el aumento fue mucho más de lo esperado. Entonces, hay unos efectos que son efecto dominó que hay que tener en cuenta cuando se toman decisiones. Y cuando uno es populista, pues no mira eso, solo la toma y ya. Después va mirando cómo apaga incendios, como está haciendo el gobierno de Petro. Claro. Populismo. ¿El gobierno de Petro es populista? ¿Y Iván Cepeda?
He escuchado muchos populistas de izquierda y de derecha últimamente. Dicen un poco de pendejadas que sinceramente me parecen muy vendedores de ilusiones, porque hay que ser más aterrizado, más decente, porque son cosas que dicen en campaña que nunca van a poder cumplir, así como pasó con este gobierno. Cambio de tercio. Abelardo de la Espriella. ¿Qué pasa ahí? Pues me parece... Si lo tuvieras que explicar a alguien que no es colombiano, como yo. Bueno, Abelardo de la Espriella es un abogado como yo, ¿sí? Con una diferencia, que él ha sobrepasado todos los límites de la ética, ¿sí? Y ahora lo que me molesta es que se venda como el dueño de la moral, de la ética y de las buenas costumbres, ¿sí? Eso me molesta porque está vendiendo populismo, está vendiendo ilusiones, está generando más odio en un país súper polarizado para él empezar a figurar. Pues obviamente es uno de sus emprendimientos nuevos, porque él es un hombre que ha habido de emprendimiento en emprendimiento. Bueno, después de que conoció a David Murcia Guzmán, DMG, se volvió ADLE. Entonces, uno de sus emprendimientos es este. Pero pues es un hombre que no tiene escrúpulos ni límites. Y una persona con plata así es peligrosa, pero con poder es más. Y hace poco creo que ha hecho unas declaraciones sobre tu familia. Sobre mi esposo, no mi familia, sobre mi esposo, sí. Porque como no tiene nada que decir de mí, entonces mira a ver cómo me puede atacar. Entonces reencauchó una noticia que sacó este gobierno, que yo he dicho que Abelardo de la Espriella es el caballo de Troya de este gobierno. ¿Cómo lo compruebo? 2 días antes de mi lanzamiento, el señor Andrés Hidárraga, que es el secretario de Transparencia del señor Petro, sacó una noticia para enlodar a mi esposo para que se encochinara mi campaña, que fue decir que mi esposo se había apropiado, y no contratado, sino apropiado de 2 billones de pesos del Estado. Pero es que uno no se puede apropiar de 2 billones de pesos del Estado y salir como si nada. ¿A dónde está pues el contrato? ¿Cuál contrato? Entonces salí y le dije, dígame, ¿cuál contrato? Entonces está denunciadito y va a tener que explicar en la corte, ante un juez, cuáles son los contratos que mi esposo se apropió, porque mi esposo trabajó 30 años para el gobierno, con Uribe, con Santos, con Duque, y 1 año con este nefasto gobierno, precisamente porque todo lo que hacen es malo, y decidió salirse de ahí. Y el señor Andrés Hidárraga empezó a perseguirlo. Entonces, ¿cómo me va a decir ahora el señor Abelardo de la Espriella que no tiene nada que ver con este gobierno, cuando pareciera muy clarito que cuando yo hice mi lanzamiento 2 días antes sale el señor Andrés Hidárraga a atacar a mi esposo y él viene y reencaucha eso? Primero acusándolo que tiene nexos con este gobierno cuando solamente trabajó 1 año con él. Para eso diga que tiene nexos con Santos o con Uribe o con Duque. Con este solo 1 año y salió. Ahí está. O sea, es que dato mata chisme, porque la resolución de salida dice 30 de septiembre del 2023. Después de eso dice que es socio de Roy Barreras. Pues para uno ser socio de alguien tiene que probarlo. Y si yo fuera socia o mi esposo fuera socio de Roy Barreras, pues estaría con Roy Barreras y no lo estaría atacando como lo hago. Tercero es que es socio de Juan Fernando Cristo, señor, ni nos conoce. Mi esposo sí conoce a Roy Barreras, pero yo no. O sea, es que yo conocí a mi esposo hace 3 años. O sea, lo que haya hecho en su pasado, con sus amigos, con la gente que conoció, es una cosa de él. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y aparte de eso, me molesta mucho que sea tan ridículo de atacarme porque soy abogada de criminales. O sea, lo dice el rey de los abogados de los criminales, cuando ha salido a decir que no lo asocien con los casos que él representa. Conmigo sí lo puede hacer. Pues no lo puede hacer, porque empezando todos mis casos, es más, lo reto a que diga un solo caso que yo haya llevado cobrando, o sea, que me hayan contratado pagando, que él diga a ver si son narcotraficantes, lavadores o qué. Porque los únicos casos que la gente conoce son los que he llevado con mi fundación de derechos humanos gratis. Los únicos casos que mencionan son los gratis. Entonces, dentro de estas acusaciones, en la línea de tiempo entre que tú empiezas a representar a David Murcia, por ejemplo, ¿esto viene antes, después, las acusaciones recientes? Claro, antes. A ver, línea de tiempo. Sí, eso es. Yo me voy a lanzar el 20 de febrero del año 2025. El señor Andrés Hidárraga sale a los medios el 18 de febrero del 2025, acusando a mi esposo de haberse apropiado de 2 billones de pesos. A ver, y los periodistas, me imagino que eso no es con chisme, ¿no? Muestren los contratos, los retos, o sea, el número de contrato, el valor y cuál fue el que se siniestró. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿sí o no?
Entonces, después lo acusan de manejar entidades del Estado. O sea, mi esposo fue funcionario del Estado, fue directo. Es más, ni siquiera 2 billones, manejó 4 billones al año, 4 billones al año en Caprecon, porque era el ordenador del gasto. 30 años de función pública y los reto a que me digan un solo proceso que tenga disciplinario o un solo proceso penal. En 30 años de vida pública, ordenador de gasto de 4 billones no ha tenido un solo proceso. Creo que es récord, porque en Colombia todo el mundo que maneja gastos del sector público termina o investigado, o procesado, o judicializado, pues mi esposo no. Ya. Sí, eso es uno. Después, cuando yo empiezo mi campaña y salgo a recoger firmas, pasó lo de Carlos Leder, que fue que llegó a Colombia, lo capturan y yo meto un habeas corpus para sacarlo. Cuando yo me expongo, que eso fue el 28 de marzo, que era un día que precisamente estaba en un evento político en Medellín, entonces salí a la prensa. 100 medios de prensa me entrevistaron. Y el señor David Murcia y su gente me vio. Me vinieron a buscar aquí, a mi oficina. Vean, necesitamos que lo ayude, esta es la situación. Duraron meses detrás de mí porque yo no le veía caso al tema porque estaba condenado. Yo dije, no, pero ¿qué puedo hacer por él? Hasta que me interesé. ¿Qué pasó? Si está condenado, pues está pagando 2 penas por los mismos hechos. Eso se llama violación ad non bis in idem. Tiene todo el derecho a ser representado. Dije, bueno, lo voy a mirar por acá. Tenía la posibilidad de presentar un indulto. ¿Por qué? Pues porque considero que fue un perseguido político. Porque si en un caso en Colombia podemos mostrar que hubo mano metida del Ejecutivo en lo judicial, es en ese. El mismo presidente salió a decir las cosas, el mismo abogado después resultó de pipí cogido con el que lo acusaba. O sea, es evidente que es un caso donde hubo tinte político. Y la Constitución, no me la estoy inventando, ni es que ahora saqué pues de bajo la manga pues un artículo nuevo. Artículo 201 de la Constitución Política de 1991, no es de ahorita, pues dice eso, que si es un delito político, pues el presidente puede otorgar un indulto. Yo jamás me he reunido con el presidente, no lo conozco, o sea, solo lo he visto por televisión. Nunca le he prometido, jamás le he prometido a ningún cliente resultados. Le digo, estas son las opciones, trabajémoslas. Entonces, eso pasó con toda la familia de DMG. Está en mis redes, están en los live. Hicimos reuniones con todos los que siguen a DMG, que eran los que fueron a llevarle la platica. Tengo más de 15,000 de ellos en mis redes, en firma. Hacíamos reuniones donde firmaban por mí, para la presidencia, por el indulto para apoyar a David Murcia y también para que yo los representara ante la liquidación que tiene 18 años en la superintendencia. Eso está documentado. Es más, noticia vieja y mal contada. El diario El Espectador me dio palo en octubre con eso, empezando octubre, palo, diciendo que yo estaba engañando a la gente, ofreciéndoles el indulto, o sea, que los hacía firmar por mí para la presidencia y los engañaba para que firmaran por David Murcia, porque eso no era viable. Ahí está la noticia, o sea, y pasaron hasta los videos. Entonces es una noticia vieja, mal contada, reencauchada, que ya estaba documentada por otro medio. Y pues él cogió todo eso, porque él es muy bueno, eso sí, ¿para qué? Se lo tengo que reconocer, un tipo muy inteligente, muy hábil, cogió toda la información para tratar de atacarme. Pero pues me puede atacar a mí directamente, que yo aquí lo atiendo con mucho gusto, podemos debatir, yo le puedo decir por qué creo que no es una persona apta para gobernar y que él me diga a mí por qué piensa que no. ¿Crees que habrá un debate? Espero que sí. ¿Cómo se organizan los debates en Colombia? Pues cuando ya estamos, yo voy a primera vuelta ya, los que vamos a primera vuelta, los medios llaman a todos los candidatos y les dan al mismo tiempo y debaten, así que sí, debatiremos. ¿Cuál crees que es el nexo de enemistad entre tú y él? No es el nexo, él se enojó, le toqué la fibra porque le reencauché lo de David Murcia, porque David Murcia decidió ponerle una queja disciplinaria ante el Consejo Seccional, que está en todo su derecho, pues ya, si el magistrado dice que no hay nada, pues no hay nada, o sea, no sé por qué se ofendió tanto. Esa es la realidad, o sea, si el tipo le renunció, le cobró, él dice que 5,000, Abelardo dice que 2,500 y que le pagó 1,500, pero la realidad es que todo el país vio que en la primera audiencia salió y lo dejó votado y no le devolvió los honorarios. Eso está dentro del código disciplinario del abogado. Si no va a trabajar, devuelva. Y eso, pues, desafortunadamente él no lo sabe, pero pues, yo le puedo regalar si quiere copia de la jurisprudencia que existe, pues no prescribe, porque al tiempo de prescripción en tema de devolución de dineros es cuando se entregan los dineros, ahí empiezan a contar los 5 años para la sanción. Sí. Pues entonces ese es mi concepto basado en un criterio jurisprudencial, por eso le dije al señor David, sí, usted eso lo hace él mismo, o sea, si quiere preséntela, que sí, pues
Si no pasa nada, pues no pasa nada. Le dicen, no, señor, no tiene derecho y ya. Pero se ofendió. Y su forma de de atacarme fue no diciendo que los magistrados decidan, eso ya está prescrito y eso no pasó. Él no dijo no pasó, dijo está prescrito. Pues es simple, pero no, él entró en ira e intenso dolor porque nadie lo había atacado, no le ha contestado a nadie y pues decidió que la forma de defenderse es atacándome. Yeah. Pues me parece bajo porque pues atáqueme por lo que soy, no porque mi marido, porque aquel o aquel. O sea, a mí de verdad no me afecta que ataquen a mi marido porque eso es un chisme y me lo tienen es que probar. De hecho, hoy puse la tutela para que me demuestre dónde están las pruebas de lo que está diciendo. ¿De febrero a mayo crees que esto va a escalar, este problema? No, yo no creo. O sea, yo lo que sí creo es que algo va a pasar, ¿no? Porque pues ahí andando sus quejas y sus cosas. Pues algo tendrá que pasar. Porque la situación lo amerita. La política es eso. ¿Sí? Estamos hablando de una persona que está en política, está expuesto, tiene todos los ojos encima. Eso hace parte de la política. Si uno no quiere estar expuesto y que nadie lo mire y nadie le diga nada, pues se queda juiciosito en su casa tomándose su vino italiano con su pastica, relajado en una chimenea. Pero se expuso porque quiere ser el presidente de los colombianos, pues le vamos a esculcar todo, como mi hoja de vida y mi vida también está expuesta y ahí la pueden revisar y mirar. Si tengo algo que aclarar, pues lo aclararé. No tengo que salir a atacar a todo el mundo como... Imagínese ese personaje de presidente. Que alguien le diga algo, no, pues nos acaba a todos, no, terrible. Hay que tener más altura. Si tú te encuentras dentro de la centro derecha, ¿él sería extrema derecha? Total, pero una extrema incoherencia derecha, porque yo lo he visto en todos los escenarios. Defendió a Gustavo Petro, que después dijo que lo engañó. Defendió a Piedad Córdoba, después dijo que lo engañó. Ha defendido la adopción para homosexuales, después dijo que eso era terrible. Ha dicho que es ateo, y ahora resultó que no. O sea, para mí es una extrema incoherencia, honestamente. Pero él se pretende ubicar, él quiere ser el Uribe 2.0. ¿Sí? Él se pretende ubicar en una franja que para mí es un show, es un personaje. Porque yo no creo que él se ubique ni en la extrema izquierda, ni en la extrema derecha, ni nada. Él simplemente se acomoda donde más le convenga. Si las encuestas dicen que llegarán a segunda vuelta Cepeda y él, en caso de tener que apoyar a alguien, ¿a quién apoyarías? Al voto en blanco, la tengo clara. ¿Y un voto en blanco significa? Pues que ojalá la mayoría piense como yo y simplemente los dos candidatos quedan fuera del juego. O sea, ya no podrían volverse a presentar, por lo menos no en estas elecciones. Porque no puede ser que nos tengamos que conformar con un tiro en el pie derecho o en un tiro en el pie izquierdo. O sea, tenemos que también ser conscientes que nosotros somos los que elegimos a nuestros gobernantes y que merecemos algo mejor. ¿Ha pasado eso en la historia de Colombia alguna vez? Pues te cuento. Sí, cuéntame. Que en el Valle del Cauca, la actual gobernadora casi es derrotada por el voto en blanco porque el otro que era más favorito lo declararon inhabilitado, que era el presidente del Club América de fútbol. Y él generó el movimiento del voto en blanco y casi le gana a la gobernadora, o sea, casi que baja la elección. Entonces sí se puede, solo que aquí la gente vive con muchos miedos y bueno, hay que trabajar en eso porque pues mucha gente piensa que el voto en blanco se le suma al que gana o al que va encima. Eso no, el voto en blanco es voto en blanco, es una tercera opción. Vale. Antes hemos estado hablando y has mencionado Venezuela. Y claro, Colombia estando tan cerca de Venezuela, o sea, ¿cuál es la relación Colombia-Venezuela? En términos políticos, estratégicos, geopolíticos y de narcotráfico. Bueno, actualmente pues es un corredor de narcotráfico. Pienso que las cosas van a cambiar desde, porque además viene Alex Saab, ese es un personaje maravilloso que yo creo que también va a desequilibrar mucho el juego político en Colombia porque yo creo, esa es mi opinión personal, que hay relaciones entre Maduro, entre Iván Cepeda y entre Abelardo de la Espriella y ahí incluyo en esa ecuación a Alex Saab. ¿Que eso se sabrá en su momento? Espero que sí, porque gracias a Dios en esta tierra todo se sabe, no hay nada oculto, solo hay que esperar. Entonces, Venezuela es un corredor de narcotráfico que ya Estados Unidos se dio cuenta. ¿Qué pasó? Cuando hicieron en la zona binacional que se instauró en la zona del Catatumbo, eso coincidió con varias cosas. Primero, el presidente fue a Haití.
abrió una embajada con un consulado en un país donde tenemos 57 colombianos. No tiene ningún sentido, ninguno. Y de esos hay 17 presos. Y de ahí se abrió una ruta para Asia. Vale. ¿Sí? Entonces, lo que las autoridades tienen en teoría es que toda el narcotráfico de Venezuela, que viene, pues la droga de Colombia, sale por Venezuela en esa zona de contacto por el Mar Caribe, que por eso Trump mandó sus tropas y ha eliminado a todos los barcos que salen con droga. Y lo que está haciendo es desfinanciarlos. ¿Por qué? Pues porque de ahí es que vienen las finanzas. Entonces, eliminan el paso por el mar de la droga, y lo que sale de ahí para Europa y de ahí para Estados Unidos, y de Europa el billete se queda en Dubái, se queda en esas zonas que además él también lo ha dicho, ¿no? El mismo presidente, pues no sé, pero él mismo ha ido allá, ha estado allá, en ese mismo viaje que hizo a Haití, de ahí se fue para Dubái. ¿Sí ves? O sea, todo enlaza a que todos los manejos de narcotráfico de Venezuela tienen relación con la zona binacional, con salida al mar por Haití. Y chisme. En la muerte de Jovenel Moïse, que se está investigando no solamente en Haití, sino también en Miami, hace unas semanas se contactó, o el gobierno, el FBI, logró hacer un deposition con el juez que firmó la orden de captura contra el presidente, Jovenel Moïse, que habían dicho todo el tiempo que era falsa, pues no, resultó que no era falsa. Él dijo que sí, que la firmó y que fue presionado por gente también de los Estados Unidos. Entonces ahí va a haber un entramado grande donde ahí se va a descubrir también una cantidad de corrupción donde hay gente de Estados Unidos metida. Pues eso se sabrá porque esa investigación pues está cogiendo mucha forma. Habían dicho que los colombianos eran los responsables, pues ya están como cómplices, pero ahora resulta que la orden de captura sí era verdadera. Entonces eso dio un giro de 180 total. Entonces sí, hay mucha corrupción, no solamente en Colombia, no solamente en Venezuela, también hay gente de los Estados Unidos metida en cosas que en su momento se sabrá. Y la conexión que acabas de mencionar, Maduro, Abelardo, eso, ¿de dónde? O sea, SAP, o sea, SAP era la línea, digamos, directa de Maduro, ¿sí? Sí. SAP después fue representado por el señor Abelardo de la Espriella, ¿sí? Vale. Bueno, ya está capturado. Él ya explicará lo que tenga que explicar cuando llegue a la corte. Interesante esto, ¿eh? Bueno, hay que chequear. O sea, no es algo que yo esté inventándome. SAP era el lavador más grande que tenía Maduro, ¿cierto? Sí. Y fue representado por Abelardo de la Espriella, ¿cierto? Sí. Bueno, ya está capturado. Esperemos a ver qué tiene para contar. Hablando del Caribe, uno, Cuba, y el segundo, México. Porque México hace 2 días ha pasado algo que es terrible, bastante increíble. Sí. ¿Tú ves que si llevamos la deriva, si Colombia lleva esa deriva de los últimos 4 años, crees que podría en algún momento parecerse algo a México? En el sentido de que los narcos toman el control. No, es que México está como nosotros estábamos hace 20 años. Vale. O sea, terrible. O 30 más bien, en la época de Pablo. Ese de Don Mencho me parece Pablo Escobar. O sea, ya pasó a mejor vida. Y muchos mexicanos también, con su ausencia. Pero es más como un Pablo Escobar. O sea, ellos están viviendo lo que nosotros vivimos entre los 80 y los 90. Terrible. Hay que tener acción, hay que tener apoyo binacional o multinacional de Estados Unidos, de otros países de Centroamérica, porque las organizaciones criminales de narcotráfico son muy especializadas hoy día y son transnacionales. Y para combatirlas también necesitas apoyo transnacional. O sea, no se puede solo. Pero creo que ya tocaron fondo y llegó el momento de actuar. ¿En México? Sí. Vale. Entonces, ¿no ves que Colombia tenga algún parecido de lo que está pasando en México? Pues te digo, tiene un parecido, pero... En la actualidad, me refiero. No. O sea, tenemos mucha gente de México acá. Aquí está el clan de Sinaloa, el clan del Golfo tiene que ver con ellos, pero por lo que te digo, son organizaciones transnacionales que ya operan, no solamente aquí, en Ecuador también, y en la zona más del sur donde sale la base de coca, que la pasan por el Pacífico. O sea, no es solamente Colombia. Pues Colombia sí es uno de los grandes productores, pero no es solo Colombia. También en Sudamérica pasa, en Ecuador, en Perú están.
Entonces eso es a nivel mundial, o por lo menos en esta latitud es a todo nivel. Y debemos tomar acción como continente para poder prevenir que sigan creciendo y para poder neutralizarlos. O sea, ¿estás a favor de la lucha contra el narcotráfico? Total, claro. Soy antidrogas 100%. ¿No verías con buenos ojos la legalización de ciertas sustancias? No. Ni siquiera, o sea, pues yo tuve un hijo en condición de drogas, chiquito, menor de edad. Tuve la oportunidad de salvarlo porque era menor de edad, porque tuve como meterlo en un programa de rehabilitación y porque además tenía la plata. Porque yo siempre digo, ¿cómo hace la gente que no tiene el dinero? Porque no hay ningún programa, por lo menos en Colombia no existe, un programa que sea del gobierno para rehabilitar jóvenes en drogadicción. No existe. Ni con la plata del narcotráfico, ni con la que les incautan, ni con los 380.000 bienes que tiene la ASAE. No existe. Entonces, la gente que no tiene plata para meter a sus hijos a programas de rehabilitación, se jodieron sus hijos. Quedan en la mala o terminan de habitantes de calle. Entonces, no hay forma de salir de ahí sin apoyo y sin ayuda. Y, ojo, no todo el mundo es drogadicto. Tiene que tener el gen de la drogadicción, pero uno cómo hace para ver. Hasta que no entra ahí, no se da cuenta. Entonces, pues es mejor evitar. Pero para evitar, pues no puede ser ni legal, ni tener acceso fácil, o sea, debe ser complejo, debe haber una persecución, debe haber unos controles, aunque hay teorías, y ahí sí estoy de acuerdo que puede ser así, que el legalizar pues permite el control y que además permite que paguen impuestos, y eso baja pues la productividad y la rentabilidad, entonces también hace que la gente no se quiera meter. Pero no es tan fácil, porque desafortunadamente las drogas sí ejercen un nivel de adicción muy alto y podemos perder una generación muy importante para nosotros, tras de que ya no hay jóvenes, pues los vamos a acabar, no creo, no me parece. Pero ¿cuál es el límite entre la libertad individual y el hecho de que alguien te diga que no puedes hacer algo? Pues eso, que el Estado es el que decide qué es legal y qué no es legal. O sea, el Estado es el que decide, porque pues si a eso nos vamos, en algún momento la esclavitud era legal. ¿Sí? Sí. Pero pues acabar con la esclavitud fue un acto de humanidad. Pero legalizar las drogas no es un acto de humanidad, es una pendejada. O sea, es una manera de permitir que el sistema de cada ser humano se deteriore con el favorecimiento del Estado. Si tú tienes acceso a la cocaína y entonces te vas a una fiesta, si ya tenemos muchísimo de temas de alcoholismo, ¿sí? Teniendo el alcohol legal. Y tenemos que ejercer controles para que los jóvenes no beban, para que no haya excesos. Tenemos campañas para que la gente no beba en exceso. Pero cuando se legalizaron las bebidas alcohólicas, hubo casi una generación que se perdió, o más de una generación. ¿Estamos preparados para eso? En una sociedad que ahora vive de la inmediatez, de necesitar de generar todo el tiempo esa dopamina y esa serotonina a cualquier nivel, a cualquier costo, o sea, no me parece. Creo que podríamos abrir una caja de Pandora muy terrible para nuestros jóvenes, sobre todo. Es distinto cuando tú eres un adulto y decides probar alguna cosa, por lo menos tienes la capacidad de entender qué estás haciendo, pero los jóvenes, los niños, es difícil. Y en Colombia, ahorita vemos desde los 7 años en el bienestar familiar hay niños con problemas de drogadicción. Cada vez, antes era los 11, ahora estamos en los 7. Pero eso no, esta es mi perspectiva, ¿eso no crees que es función de los padres y de las familias? Claro, es función de los padres y de las familias, pero en una sociedad donde más de la mitad de las familias está sostenida por madres solteras, donde tienen que salir a trabajar y sus hijos están solos, ¿quién va a hacer esa función? O las vamos a culpar a ellas porque tienen que salir a trabajar. O sea, la sociedad se ha modificado y está más desprotegida la familia. Entonces, si el Estado no cumple algo de función ahí, entonces ¿quién? ¿Culpamos a las mamás? Porque tiene que ir a trabajar y el niño quedó solo con TikTok y con los amigos. ¿Cuál es tu posición? Porque yo te he oído hablar del tema de las mujeres en política. O sea, ¿cuál es tu posición? O sea, ¿por qué te embanderas tanto de la feminidad en la política? ¿Cuál es tu posición? No, es un tema ni arriba ni abajo, en igualdad de condiciones. O sea, somos el 51% de la población, de 41.200.000 personas que votan, somos 1.2 millones más que los hombres, como por qué no deberíamos estar en política en igualdad de condiciones, al menos la mitad, somos más de la mitad, pero al menos la mitad. Pero la participación de las mujeres en política es limitada porque no hay oportunidades. Te lo dije, estuve en un partido conservador donde las mujeres estaban por ahí en el último lugar. Y
lo voy a decir ahorita, tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático le han dado palísimo a las mujeres en estas elecciones. La doctora María Fernanda Cabal era la segunda vez que estaba más tenía más oportunidad de ser la candidata y no le dieron oportunidad porque saben que no la pueden manejar. Esa es la verdad. Y el Pacto Histórico no le ha dado duro a todas las mujeres que ha puesto ahí. O sea, las ha humillado, las ha maltratado, las ha puesto hasta de bastón. Las mujeres en política nos toca muy duro. Nos toca salir a demostrar lo que somos, demostrar que podemos. Pues no es ahorita para atacarme a mí, no me atacan a mí, sino que mi marido. Cuando mi marido llegó a mi vida hace 3 años, yo ya era quien soy, hace rato. O sea... ¿Y Paloma Valencia? Paloma, pues, es la de Uribe. O sea, así ella no la dejan decir lo que ella quiere ni hacer lo que ella quiere. Ella depende del presidente Uribe. Es la candidata de Uribe, así se reconoce, así se autorreconoce. Bueno, Abelardo también, dice que es de Uribe. Y los de Abelardo dicen que son del Tigre. O sea, ahí la manada. Entre el Tigre y el Centro Democrático, que son partidos abiertamente de derechas, o sea, ¿crees que el hecho de que haya tantos candidatos de la derecha va a fragmentar el voto y al final la izquierda va a ganar? La izquierda está igual de fragmentada, no están en la misma pelotera que Roy, mira, está Roy Barreras, Carlos Caicedo, Clara López, Iván Cepeda, creo que otros Cristo ya salió también solo, o sea, vale. Están todos igual de divididos, por eso es que existe la posibilidad de que cualquiera sea. Porque aquí no está escrito nada así, que van liderando 2 porque son los más visibles, por los que más han gastado plata, porque aquí en Colombia, que es algo que hay que resolver, en tu precandidatura no tienes cuentas claras. Entonces puedes gastar 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 millones de pesos y nadie te va a revisar. Eso me parece terrible. Extraño. O sea, aquí es más visible quien tenga más plata. Y obviamente, evidentemente, el Estado, que es el establecimiento, y el señor Abelardo de las Preyas son los que tienen más plata. Por eso son los más visibles. Pero pues las cosas todavía están por decidirse, falta mucho. ¿Qué piensas de la financiación de los partidos? O sea, porque elecciones en Colombia, ¿vale? ¿Quién paga las campañas de los partidos políticos? Los partidos políticos... ¿Se financian ellos mismos? Claro, pero lo que hay que cambiar es la ley que permite ese tema de la devolución de los votos. Vale. Porque todo el mundo se mete, porque al final no te obligan a tener un mínimo, o si no tienes que pagar alguna cosa. Sí, debería haber como una sanción. Si usted no saca 300.000 votos, pues no tiene derecho a reclamar nada y por lo menos tiene que pagar una sanción. Hay que garantizar al mínimo un trabajo, ¿sí es? Pero hay un poco de gente que se inscribe que no va a hacer absolutamente nada solamente por la reposición de los 100.000 o 200.000 o 300.000 votos que saquen. Vale. Por eso hay tanta gente también ahí. Eso hay que replantearlo. Hay muchas cosas que yo replantearía. Primero, lo del tema de la precandidatura debería tener cuentas claras. Segundo, debería replantearse el tema de la devolución de los votos. La reposición debería ser con un mínimo, o sea, debe haber un trabajo que se cuente, que efectivamente se note que estaba ahí haciéndolo y no por los votos que va a sacar poquitos votos. Pero hay que hacer un cambio en eso. Y uno de los últimos bloques, ¿vale? Tema de representación de, por ejemplo, de Carlos Leder o representación de David Murcia. ¿Crees que la representación de estas personas te quita o te suma? Pues creo que a Abelardo de las Preyas no le ha restado ni un poquito que haya sido el abogado de los Nule, de Alex Saab, de Piedad Córdoba, de el mismo David Murcia, que lo tengo ahora, y de Pet, o sea, de todos. La gente, ¿sabes qué piensa? No, pues es su trabajo. A mí me juzgan si yo uso mi trabajo para delinquir o para manipular el sistema. Dato. Nunca en mi vida, en casi 30 años, cumplo este año 30 años de ejercicio profesional, nunca he tenido que ir al Consejo Superior de la Judicatura a declarar en ninguna investigación disciplinaria. No tengo sanciones, pero tampoco nunca he tenido que ir, ¿sí? A diferencia pues de otros que han tenido que ir muchas veces, que los mismos clientes lo han denunciado. A mí nunca un cliente me ha denunciado, nunca me han llevado a que declare, vea usted por qué hizo o no hizo, nunca. No que alguien de mi oficina haya hecho algo, nunca. Y menos pues un proceso penal. A los otros candidatos sí los han investigado penalmente. Que pues dicen que no, pues no, pero a mí no me han investigado nunca. O sea, mi nombre nunca ha estado en tela de juicio.
Entonces, ¿por qué mis casos pueden perjudicarme y a otro candidato que va liderando las encuestas no lo van a perjudicar? Cuando él sí ha estado cuestionado por los mismos clientes, por la policía, por la fiscalía. Pues no creo. Vale, vamos a pasar a la última parte del podcast, ¿vale? Que es lo que te había comentado antes. Ay, sí, la parte. Vale. La ronda relámpago, ¿vale? Okay. Definir con una palabra estas personas. Okay. Vale, el primero es fácil, que es Gustavo Petro. ¿Cómo definirías a Gustavo Petro? Loco. ¿Loco? Sí. Vale. Carlos Leder. 2 palabras. Segunda oportunidad. David Murcia. Eso está difícil. ¿Cómo lo llamaría David Murcia? Puedes decir habeas corpus. No, pues lo que está de moda. Voy a poner indulto. Indulto, vale. Iván Cepeda. Continuidad. Abelardo de la Espila. Showman. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Oh, madre. Ahí sí me corchó. No, pues México. Vale. Nicolás Maduro. Dictador. ¿Y Donald Trump? Personaje. Vale. Moisés Garvin. El amor. Pedro Sánchez. De salida, Pedro Sánchez, de salida. ¿De salida? Sí, ya va. Vamos a hacer unos cambios. Vale. Sí. Ojalá. Sí, yo creo. Vale. Mira que el mundo ha cambiado. Si es que todo lo que está girando hacia la izquierda, ahora está girando hacia la derecha. Y no es solamente aquí, en esta latitud, también por allá. Ya. Sí, de salida. Sondra McCollins. De hierro. Vale. ¿Sí o no? ¿Colombia necesita la pena de muerte? No, ¿Debería permitirse la reelección presidencial? no, Esta ya lo has dicho antes, pero ¿legalizarías las drogas? no. ¿Colombia debería retirar su cooperación con Estados Unidos en seguridad? No. ¿Una asamblea constituyente es necesaria hoy? Hoy no, pero sí. O sea, sí se necesita una reforma profunda a la Constitución que la hemos modificado 500 veces, pero no con odio, polarización y rabia como hoy, porque sería la constituyente de los youtubers. O sea, terrible. Vale. Vale. Ahora 3 personales. La primera es, ¿qué sacrificio personal ya sabes que tendrás que pagar si llegas a la presidencia? El tiempo con mis hijos, ese está claro. Si ahora no me queda, imagínense uno en la presidencia. Vale. Vale, ¿qué te quita el sueño por las noches? Nada, no me duermo muy bien. Si no fueras política y abogada penalista, ¿qué harías? Cantaría. Soy Vale. artista, soy artista. Vale, me gusta. Vale, ahora, un podcast, un libro y una película que me recomiendes. Un podcast, Mujeres de Hierro, no lo pierdan, el mío. Un libro que les recomiendo que me cambió la vida a los 14 años y que me hizo pensar que podía hacer cualquier cosa que yo quisiera y efectivamente lo hice, Tus Zonas Erróneas. Y una película que me encanta se llama Mente Brillante, que muestra cómo la salud mental te puede afectar de tal forma que tu vida puede ser un fracaso, pero que si eres extraordinario con todo y eso, la puedes lograr. La última pregunta del podcast y luego tengo un regalo que me lo he dejado en la otra sala, así que voy a tener que salir a por él. Si pudieras contarme algo que quizás no lo has contado nunca a nadie y que solamente por tener esta charla aquí conmigo te sientas con la confianza de hacerlo, ¿qué me dirías? Soy una muy buena mujer para guardar secretos. Si no le he contado a nadie es porque ahí va a morir. Vale, está bien, es una respuesta válida, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y el regalo? Una camiseta del canal. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Oye, estuvo muy chévere. ¿Sí? Estaba más preparada para la guerra. Vale. Y si quieres ya te doy la oportunidad de cerrar el podcast con un mensaje a cámara, el que tú quieras. No, pues primero, muchas gracias, me divertí mucho. Me encanta que la gente pueda conocer realmente lo que pienso. A veces las redes no te dan la oportunidad de mostrarte cómo eres, pero pues aquí está una mujer colombiana que ha vivido en todo el país, que conoce la realidad del país, que viene del barrio, del pueblo. Yo no vengo de ningún por allá curubito, me he hecho sola
He salido adelante con todo el esfuerzo del mundo, no solamente en Colombia, sino en otras latitudes. He dejado el nombre de Colombia en alto, no tengo nada que ocultar, mi vida es un libro abierto. Y si quieren hacerme alguna pregunta, lo que quieran saber de mí, lo pueden hacer a través de mis redes sociales, @SondraMacol, que créanme que voy a responder. No respondo con ataques, respondo con argumentos. Ahí estaremos en la juega. Muy bien, pues yo te doy las gracias por el tiempo, por prestarme también tu oficina para hacer esto y espero que nos veamos en el futuro y buena suerte. Muchas gracias. Excelente. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.